Bienvenidos al 28º programa de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Para comunicarse con nosotros al correo electrónico areaprotegida2022@gmail.com. Nuestro WhatsApp más 549 221 614 6590. Repito, más 549 221 614 6590. Nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Área Protegida 2022. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender de una forma muy entretenida. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? Bien. Haciendo mentalmente un recuento de todas las entrevistas que veníamos haciendo, incluso ya se lanzó Voces Destacadas a partir de la semana pasada. Uh-huh. Y bueno, tuve buenos comentarios al respecto. Claro. Y ahora, hoy nos toca, bueno, vamos a viajar para México con Miguel Iguadare, que me parece que es un profesional muy interesante porque vamos a abordar el tema del patrimonio inmaterial, Claro, asociado a lo gastronómico, bueno, todas las derivaciones que eso trae. Y bueno, vamos a hablar sobre, más que yo, él va a hablar porque hay algunos temas que son para mí muy novedosos. Cuando él estuvo en Argentina hace no mucho, habló sobre el patrimonio biocultural, uh-huh, la sustentabilidad alimentaria, el gastronativismo, bueno, algunos conceptos que son muy nuevos y que vale la pena que lo escuchemos, seguramente nos va a ilustrar sobre eso. perfecto. Para este segundo bloque nos complace presentar a Miguel Iguarade. Es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Historia del Arte Urbano por la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas. Tiene estudios como artista plástico en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Potosino de Bellas Artes y la Academia de Brera en Milán, Italia. Se especializa en el estudio e investigación y salvaguarda del patrimonio cultural, tanto material, patrimonio del siglo XX, y patrimonio industrial, como inmaterial. Cocinas locales y regionales, producción de bebidas fermentadas y destiladas, participación comunitaria y desarrollo sustentable. Sobre todo en temas sobre historia, procesos, evolución, apropiación, legislación y difusión. Es miembro de Número de ICOMOS mexicano y también desde 1999 organismo auxiliar de UNESCO en materia de patrimonio cultural. Es miembro experto en los comités científicos internacionales de arquitectura del siglo XX y del patrimonio inmaterial de ese organismo. Desde el 2019 es vicepresidente regional noreste de ICOMOS mexicano. En septiembre del 2021 fue elegido consejero titular del primer Consejo Ciudadano de Cultura del municipio de San Luis de Potosí, 2021-2022. Y actualmente se dedica a la investigación, la docencia y el desarrollo y gestión de proyectos culturales en Uninova y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto y realmente es un placer que puedas estar con nosotros en Área Protegida. ¿Cómo estás? Hola, Rodolfo. Hola, Rubén. Me da mucho gusto estar aquí y agradezco la invitación nuevamente para estar en un espacio argentino. Los saludo Miguel. Desde México. Qué lindo. Gracias, Miguel. Es una suerte tenerte. Nos vimos recientemente en las jornadas que hizo ICOMOS acá en La Plata y bueno, me encantó la conferencia que diste. Y en relación a esto que hablábamos, nosotros en general todos los temas que tocamos están asociados al patrimonio material, a los soportes materiales, a lo arquitectónico, a los sitios.
Y bueno, es interesante a partir de la conferencia que vos diste acá en Argentina, bueno, si nos definís entonces, ¿qué es el patrimonio inmaterial? Y a partir de ahí empezamos a hablar de este tema, si te parece. Claro que sí. Bueno, sabemos que la noción de patrimonio cultural ha cambiado a través de los años. Ujú. Antes solo, al hablar de patrimonio cultural, nos referíamos a los sitios y sobre todo a los monumentos. Claro. Recientemente, hace como un poco más de 20 años, empezó a haber nociones sobre el significado de los monumentos, qué significaba un edificio para la gente. Claro. Y fue cuando pues estas nociones empezaron a cambiar y empezaron a estudiarse o a tomarle importancia a las cuestiones que en ese momento se llamaron el espíritu de los lugares, ¿no? Ujú. ¿Qué es esto? Es el espíritu de los lugares es prácticamente lo que significa un lugar, un sitio, un monumento para la comunidad que vive en, en ese sitio, en ese lugar, o que está usando ese monumento, ese edificio, ¿no? Claro. Eh, son, pueden ser cuestiones espirituales, sociales, económicas, etcétera. Y bueno, se fueron estudiando estas cuestiones y se llegó a la conclusión que el patrimonio inmaterial, que fue como se le llamó, que son todas estas manifestaciones, significados, procesos identitarios de los lugares, son tan importantes como el patrimonio inmaterial, o sea, como los edificios y los monumentos. ¿Por qué? Porque una cosa no se puede entender sin la otra. Claro. O sea, no se pueden disociar. Y básicamente, bueno, este es el significado del patrimonio inmaterial. La UNESCO dio una definición, si gustan se las puedo leer, Sí, por supuesto. para que sea un poquito más claro. Y la UNESCO dice, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les sean inherentes, Claro. que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Esto nos engloba un poquito lo que dije anteriormente, ¿no? Tal cual. Además, vos fijate, Miguel, que si bien del tema de patrimonio hace mucho tiempo que se viene hablando, esta definición de UNESCO es recién del 2003, bastante reciente, se puede decir bastante reciente, y ha afectado absolutamente todos los ámbitos. Yo he trabajado prácticamente toda mi situación profesional en museos. Y en museos pasó algo similar, porque la museología tiene como su objeto de estudio el objeto justamente, es decir, museológico. Pero también, y así muy bien como vos lo decías, comenzó a tomar importancia el mensaje que daba ese objeto, y esto ya estaba fuera del objeto en sí mismo, y entonces hay una cantidad de elementos como las danzas, la música, la gastronomía, que no estaban contemplados dentro de la definición de patrimonio cultural, visto desde lo tangible o material, dio una riqueza y permitió un cambio muy grande. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, de no haber sido por este patrimonio inmaterial, no hubiésemos tenido una declaratoria del tango, por ejemplo, ¿no? Es decir, a nivel Río de la Plata, porque es conjunto entre Argentina y Uruguay, pero esto no hubiese sido posible anteriormente. Claro, y bueno, prácticamente todas esas declaratorias, me viene a la mente la Cañada de Humahuaca, Uh-huh. donde existen un sinfín de representaciones, manifestaciones, ritos, usos y costumbres y gastronomía que son inherentes a ese paisaje cultural y que no se podría entender precisamente ese paisaje cultural o la arquitectura, el urbanismo de las comunidades sin entender cabalmente todas esas manifestaciones. Tal cual, así es. Sí, incluso lo que vos decís es correctísimo porque por supuesto que todo lo inmaterial está intrincado
con todo lo material y especialmente en un lugar como es la Quebrada de Humahuaca, que es paisaje cultural y ahí es donde más se hace notar todo esto. En el caso de México, ¿qué casos tenemos, por ejemplo, de patrimonio inmaterial que sean representativos o casos de patrimonio de la humanidad? ¿Cómo es esa situación allá? Bueno, aquí en México tenemos una serie importante de declaratorias, de manifestaciones que han sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Generalmente, sobre todo en América Latina, pensamos que el patrimonio inmaterial pertenece sobre todo a las comunidades indígenas o que son parte de la cultura popular, y no, permea en todos los ámbitos. Claro. Y hablo de esto porque precisamente las primeras declaratorias que hubo de patrimonio inmaterial en México fueron precisamente danzas indígenas, como la de los parachicos. ¿Cómo se llama? Un tipo de música que se da en Michoacán, que son las pirecuas. Una manifestación mundialmente conocida como es el Día de Muertos. Claro. Un rito indígena que son los voladores, precisamente de Papantla. Y bueno, otra declaratoria importante ha sido la cocina mexicana, ¿no? Claro. Que ha tenido muchísimos problemas. El camino para la declaratoria fue muy difícil, no se entendía muy bien, y posterior a esa declaratoria ha habido una serie de cuestiones que han un poquito deformado esta declaratoria. Y recientemente, pues los mariachis y la charrería. Ahora, qué notable que haya tenido problema la declaratoria de la comida mexicana, que es algo tan típico, tan característico, más allá de que no debe ser homogéneo y similar en todo el territorio, porque ahí sí debe haber diferencias y bastante interesantes por ámbitos, ¿no? Es decir, cada lugar debe tener sus especialidades, por así llamarlas. Claro, nosotros decimos que no existe una cocina mexicana, claro. Existen muchísimas cocinas mexicanas, ninguna es más importante que la otra, todas son igualmente importantes, todas representan a sus comunidades, todas usan ingredientes y técnicas propios, claro. Y el problema viene cuando grupos de personas tratan de utilizar este tipo de declaratorias para fines meramente comerciales. Claro, claro. Exactamente. Y bueno, lo triste es que a veces es la autoridad que empieza a hacer esto, ¿no? Ajá. Bueno, pero eso pasa siempre. Nosotros aquí en Argentina decimos que muchas veces, sobre todo cuando la declaratoria trasciende lo local, me refiero que el patrimonio puede ser municipal, provincial o nacional, y pasa a ser patrimonio mundial, nosotros decimos que es como una cocarda, ¿no? Así que se le pone a un determinado bien. Y lamentablemente eso está muy asociado al turismo y está muy asociado también, es decir, a obtener determinado rédito y ganancia, porque sin duda el incremento en el turismo es muy grande a partir de una declaratoria. Entonces ahí comienzan a confrontarse, digamos, el interés de la declaratoria por preservar algo como patrimonio y el uso que se puede hacer, incluso a riesgo de poner en peligro ese mismo patrimonio, porque el exceso de carga en un sitio, por ejemplo, o las sucesivas, digamos, instancias comerciales respecto, por ejemplo, del patrimonio material, terminan siendo nocivas y no cumple el objetivo que se habían planteado. Claro, en el caso de la cocina mexicana hay ciertos ingredientes que ya tienen que ser muy regulados por la alta demanda, ¿no? Y alta demanda por la publicidad que se ha dado, claro. Y porque la gente llega y busca estas cosas. Hay ingredientes muy locales que la comunidad ha dejado de consumir por venderlo. Claro. Y eso también atenta contra la integridad del bien, ¿no? Del bien y está vulnerando las tradiciones locales. Es decir, es terrible, claro. Es terrible. Claro, y hasta ahorita no hay una regulación al respecto. Claro. Entonces, se está un poco saliendo de control todo esto.
Miguel, en todo este escenario que tiene una complejidad importante, porque cada vez, como decías hace un ratito, el concepto de patrimonio fue evolucionando en estos años y en esa evolución también se fue complejizando. Y bueno, entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo se lee la relación que tiene el patrimonio material con los monumentos históricos, el patrimonio inmaterial? ¿Cómo se puede dilucidar toda esta madeja compleja en cuanto a sus relaciones fundamentalmente? No, como tú lo has dicho, se está volviendo cada vez más complejo. Cuando nosotros tratamos de analizar, dictaminar, comenzar a hacer un proyecto de salvaguardia de algún sitio, de algún momento, tenemos que involucrar ya a un montón de gente porque tenemos que precisamente ya ver cuestiones de patrimonio material, ¿no? El papel de los antropólogos es, sobre todo, en ciertos lugares, fundamental. Y también porque antes no se hacía, ahora ya lo hacemos, estamos trabajando con las comunidades. Claro. No podemos nosotros llegar y decir, eso tiene un valor estético importante, un valor histórico importante, vamos a declararlo. Y no pedirle permiso o no involucrar a la comunidad. Claro. ¿Por qué? Porque es la propia comunidad la que es poseedora de ese patrimonio, ¿no? Y no tenemos que involucrarlos en todo ese proceso y tenemos que tener también su aprobación. Claro. Eso es bastante difícil. Vos justamente mencionabas el tema de la quebrada de Humahuaca en nuestro país, donde son muchas las comunidades de pueblos originarios que la habitan, con costumbres diferentes, con formas de pensar diferentes y que no siempre están de acuerdo entre sí. Entonces se hace bastante complejo y se les hace muy complejo también tener en cuenta que si se logra la declaratoria, que en ese caso yo siempre lo señalo, fue crucial porque por la quebrada iba a pasar un gasoducto y un tendido de alta tensión eléctrica, con lo cual nos hubiésemos quedado sin quebrada de Humahuaca. Después viene toda la gestión del sitio, ¿no? Y eso es muy difícil. Y si la comunidad no participa, ahí sí vienen, como yo lo llamo, los depredadores de afuera, es decir, ya sea la gente de hotelerías y de grandes inversores que les interesa el rédito y no el patrimonio, y la cosa se complica y mucho, y mucho. Claro, y pasa un poco en todos lados, ¿no? También en aquellos sitios o monumentos que están dentro de tejidos urbanos y urbanos grandes, claro. También uno piensa que no hay una comunidad alrededor de ese monumento, pero sí, hay un barrio, hay colectivos, hay grupos culturales, etcétera, etcétera, que hacen uso, se ven representados o se ven identificados por ese bien. Claro, pero vos fijate, Miguel, perdón. Nosotros aquí enfrente tenemos en el Río de la Plata Colonia Sacramento, un lugar hermosísimo en Uruguay, con elementos españoles, portugueses y también, por supuesto, uruguayos ya. Y cuando se logran esas declaratorias se van vaciando esos lugares porque se incrementa el valor de la tierra, quienes tenían las propiedades las venden y se van y comienzan a ser cooptados solamente por negocios, con lo cual no vive gente. Es decir, ya son lugares que no tienen, digamos, personas que lo habiten, sino simplemente los negocios que ofrecen servicio al turismo. Esto pasó en muchos lugares, pasó también en Colombia y demás, en Cartagena de Indias, que eran ciudades que estaban vacías durante la semana y tenían mucha actividad los fines de semana que venían los turistas, ¿no? Esto también genera una instancia, una distorsión, por así llamarlo, bastante grande. Claro, y todo eso se podría evitar haciendo una gestión adecuada del sitio, ¿no? Y sobre todo, como repito y subrayo, involucrando a la comunidad dentro de esas tareas de mantenimiento, preservación, gestión de ese patrimonio. Y sí, hay muchísimos ejemplos. Claro. No, yo te quería preguntar si en México, y a partir de la experiencia que has tenido y lo que vos has participado, si estas comunidades han tenido una disposición, por así decirlo, positiva hacia, porque implica
hasta diría todo un estudio, por así decirlo, ¿no? Es decir, no es fácil, uno los está sacando un poco de su vida cotidiana para hacerlos interesar por temas que son importantes a nivel nacional, pero que implican un esfuerzo. ¿Sí ha habido una disposición positiva o por el contrario ha habido resistencia? No ha habido resistencia, simplemente quizás no ha habido mucha información. Ajá. Hay comunidades rurales indígenas, en el caso de la gastronomía mexicana, que no tienen idea de qué es eso. Ajá. Y siguen cocinando, comiendo como antes, pero sí llega gente a preguntar cuál es la comida típica de ese lugar, ¿no? Pero ellos no tienen noción o no tienen idea de por qué llega la gente a querer comer lo que ellos comen. Y es muy extraño cuando pasan esas cosas, ¿no? Lo peligroso es que llegue gente y quiera apoderarse de todo eso. Ese es el tema. Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues está bien que no haya tenido tanta difusión al interior del país y de todas esas comunidades, ¿no? Hay otro ejemplo, sobre todo en algunas comunidades urbanas, en barrios donde hay mercados importantísimos. El mercado, pues, es también un contenedor importante de patrimonio inmaterial, y cuando se han declarado el mercado de ese barrio patrimonio cultural de la ciudad, los locatarios del mercado dicen, sí estamos conscientes de que somos patrimonio, pero seguimos teniendo los mismos apoyos de parte del gobierno. Claro. Para ellos la declaratoria significa que van a tener un beneficio económico. Claro. Sin embargo, los usuarios dicen, no conocíamos esa declaratoria, sin embargo, nosotros estamos conscientes que sí, el mercado forma parte de nuestro patrimonio cultural y no necesitamos una declaratoria para considerarlo nosotros patrimonio, porque seguimos siendo usuarios y sabemos que somos portadores de todo eso, ¿no? Y si se oficializa eso, pues está bien, pero que no pretendan involucrarse o hacernos cambiar nuestro estilo de vida simplemente porque quieren difundir que el mercado es patrimonio. Ahora, damos inicio así al tercer bloque. Nos está acompañando desde México Miguel Iguarade y lo importante que tiene que ver con estas nociones respecto al patrimonio inmaterial. Miguel, en todo esto que venís describiendo, salta a la vista como que el tema de la gestión, el rol que tiene que jugar el poder local, ¿no? Me refiero al municipio, a la provincia o como se llame en tu país, tiene que articular los diferentes roles, ¿no? El tema de gestión, articular con la comunidad, hay que hacer mucho trabajo también de docencia en todo esto, porque por supuesto que todo esto va a formar parte de un desarrollo cultural que hay que controlarlo en el mejor sentido del término, ¿no? De dirigirlo para llevarlo a buen puerto. ¿Tenés así ejemplos interesantes que hayan dado buenos resultados en esta temática de la gestión o alguna localidad donde los resultados hayan sido interesantes? Sí, hay algunos ejemplos. Aquí en México tenemos el ejemplo de algunas comunidades en el estado de Oaxaca. El estado de Oaxaca es casi 50% la población nativa. Hay muchos grupos étnicos y no se rigen por un sistema político tradicional, sino por usos y costumbres. Casi la mitad del estado, la mitad de los municipios se rigen, no más de la mitad, se rige por usos y costumbres. Entonces no hay elecciones, no hay partidos políticos y las autoridades se eligen de forma tradicional, ¿no? Generalmente son los más viejos,
también en asambleas se eligen a los representantes. Y dentro de estas comunidades se han formado varios colectivos. Yo tengo conocimiento de varios, sobre todo que trabajan la cuestión agroindustrial. Y esos mismos colectivos, por ejemplo, hay un colectivo de mujeres que hacen carbón vegetal. No permiten, por ejemplo, que los esposos intervengan en ese trabajo, ¿no? Es un negocio, un colectivo de ellas deciden, toman sus decisiones. Hay gente externa que sí las ayuda a comercializar, pero tampoco se meten en la comunidad. Están conscientes de que su actividad puede desaparecer y por lo mismo ellas mismas lo controlan. Claro. Por lo mismo también hay muchas organizaciones comunitarias que trabajan para mantener este tipo de actividades, ¿no? Con estos marcos especiales. Se trata también sobre todo de mantener la integridad y la autenticidad de todas estas actividades. Claro. Vos sabés, Miguel, que es muy interesante todo esto que vos comentás y lo asocio a algunos temas que yo los anoté a propósito porque en tu conferencia, en tu venida acá a la Argentina, hablaste en algún momento sobre el patrimonio biocultural o sobre la sustentabilidad alimentaria o el gastronativismo. Bueno, son conceptos que a mí por lo menos me resultaron novedosos porque no tenía información sobre eso. Entonces, te pediría si nos podés ilustrar un poquito para que el público, la gente pueda acercarse a estos nuevos conceptos que hay sobre estos temas. Claro, y como dices, son términos muy nuevos, muy recientes, que surgen también a raíz de querer generar políticas de salvaguardia o de puesta en valor de este patrimonio, ¿no? El patrimonio biocultural no es más que esas políticas de conservación, de salvaguardia del patrimonio cultural asociado a los sistemas naturales. Y para eso la gente que trabaja este tema te dice, tenemos que volver de cierta manera a los orígenes, tenemos que tomar en cuenta lo que hacíamos antes, ¿no? Claro. Para poder nosotros conservar sobre todo usos y costumbres. Y de esto se deriva pues estas políticas también de sustentabilidad alimentaria, que es prácticamente eso, ¿no? Ser, entre comillas, ecológicos, o sea, consumir alimentos producidos de forma natural y no de forma tan industrial. Producir alimentos locales que nosotros llamamos kilómetro cero, o sea, que no necesitan ser transportados por distancias larguísimas para poder tenerlos, y en eso también se inculca, ¿no? Tenemos que comer lo que se produce en la temporada. No podemos pretender alimentarnos de productos de invierno en pleno verano. Claro. O viceversa. Tenemos que ser conscientes de eso también. La distribución de los alimentos se da por medio de un comercio justo y solidario. Bueno, de esto se trata más o menos lo de sustentabilidad alimentaria, aunque el término hace referencia sobre todo a la seguridad de las comunidades o de los estados de poder tener alimento para la gente que vive ahí, ¿no? En nuestro país, sí. Miguel, desde hace unos años, pues también hay cuestiones que tienen que ver con cambios de paradigma, modas,
y demás, ¿no? Es decir, hablamos un poco de, y tiene bastante difusión, de productos orgánicos, ¿no? Es decir, a diferencia de aquellos, como decís vos, de producción industrial, sobre todo con el tema de los conservantes, con el tema, digamos así, de todos los elementos que se le ponen para que no sean atacados por distintos insectos y demás en la producción, pero que todavía aquí tienen una gran diferencia de precio con los otros, ¿no? Es decir, es una producción que es bastante cara, si bien se hace, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en ámbitos perimetrales, por así llamarlos, todavía, digamos, tiene un mercado más reducido por una cuestión de precio, digamos así. Claro, yo creo que es lo mismo en todo el mundo, aquí es lo mismo. Son productos muchísimo más caros y más limitados, tienen un nicho de mercado muy pequeño, sobre todo por la cuestión económica. Sin embargo, la cuestión de los alimentos orgánicos, pues sí, puede llamarse como moda o tendencia, aunque esas cuestiones de sustentabilidad alimentaria no hacen referencia al orgánico, claro, simplemente hacen referencia a la producción local. Y en este sentido, si tú quieres comer orgánico, pues también se impulsa muchísimo la creación de huertos urbanos, ¿sí?, o huertos caseros o azoteas verdes, ¿no?, donde se pueden tener pequeñas cajas donde se producen hortalizas. Y ahí ya tienes toda la seguridad de que te vas a comer algo que tú produces y sabes qué le estás poniendo a eso. Acá en nuestro país, en la ciudad de Rosario, se hicieron los primeros experimentos así de lo que llamaron las huertas urbanas y esto que llamás vos de los cultivos en terraza, que tienen un resultado muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estuvo asociado a una gestión y después, como siempre, cuando cambian, hay algunas prácticas que se quedan en desuso, pero realmente como propuesta parecía que era muy, muy interesante. Sí, aquí en México, bueno, trabajo en una asociación llamada Casa Gallina. Es una especie de centro cultural, centro comunitario. La casa está en uno de los barrios más representativos de la Ciudad de México. Es una casa de los años 50, del movimiento moderno, claro, pero en la parte de atrás se construyó un huerto urbano que con la asesoría de 2 personas, la comunidad lo cuida, siembra, cosecha, etcétera, etcétera, y todo el producto que se obtiene de esa huerta se reparte entre los involucrados. A raíz de ese proyecto, que ha sido muy exitoso, se han tratado de implementar huertos en terrazas, en azoteas, en pequeños patios, dentro de las casas y edificios del barrio, y ellos dicen, no son muchos huertos, es un solo huerto, pero con muchas sedes, ¿no? Claro. Porque se llevan las mismas dinámicas. Y a mí me gusta mucho ese proyecto porque ha sido muy, muy exitoso. Cada vez más gente del barrio se interesa en cultivar sus propios alimentos. Obviamente no se puede cultivar todo, pero algunas hortalizas, hierbas para comer, para condimentar platillos, etcétera. Sí, y la gente está muy, muy satisfecha de los resultados. Y también en ese sentido, a raíz de este proyecto se han generado otros proyectos como talleres de cocina con esos productos del huerto. Claro. Porque muchas veces la gente obtiene algún tipo de lechuga y no sabe cómo comérsela, claro, o algún tubérculo que también no sabe cómo cocinar, y a través de estos talleres ha habido también una difusión muchísimo más amplia de ciertos ingredientes que la gente antes no conocía, aunque hayan sido ingredientes locales, claro, pero se perdió su uso, su consumo, y lo están retomando, ¿no? De todas maneras, vos fíjate, Miguel, que al que le gusta cocinar, por supuesto, decir, no todo el mundo pasa por esto, pero hay mucha gente, y por lo menos en nuestro país, la pandemia incentivó muchísimo la cocina casera y todo el mundo se ponía a hacer masa madre y bueno, cantidad de cosas.
cocinar y poder, desde los aderezos y demás, utilizar algo que uno tenga en su propio huerto, tiene un encanto extraordinario, ¿no? Si le agrega un elemento muy lindo, decir, bueno, hoy voy a hacer tal tipo de comida y voy a agarrar este tomillo, la albahaca, voy a agarrar que lo tengo ahí en la producción y que uno vio cómo iba creciendo y cuidándolo, y realmente es muy lindo, ¿no? Y esto puede estar en una maceta en el balcón, digo, si uno no requiere mucho más, pero digo, es muy estimulante, es algo que ojalá se propicie este uso. Claro, se dan todas estas dinámicas, ¿no? Y si uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver con el patrimonio material? Bueno, sí tiene que ver y Sí. mucho, porque también empezamos a estudiar las cocinas, pero no como actividad, sino como un espacio, ¿sí? La historia o la evolución de las cocinas es muy, muy interesante y está muy relacionado también con ciertos aspectos de la historia de la arquitectura, Claro. ¿sí? Y de la tecnología. Entonces, pues sí, tiene mucho que ver. Claro. Y todo esto está, por supuesto, asociado a la transmisión oral, que es lo que el eje de todos estos conocimientos. A mí me llamaba la atención cuando en algún momento de tu conferencia hablabas del gastronativismo, eh, que me gustaría compartirlo con el público, este concepto para mí por lo menos tan nuevo y, y movilizador también. Sí, perdón. Es un término muy reciente. Eh, Hay dos, tres investigadores que lo han empezado a utilizar y uno de ellos de origen italiano, que no es coincidencia que haya sido alguien de origen italiano que haya empezado a manejar estos términos, se refiere a el impulso, la difusión o el uso de las cocinas locales, primero como factor de identidad, como concientizar el sentido de pertenencia, pero también como bandera para hacer una diferencia entre las demás personas, ¿no? Y también puede identificarse con otras personas que comen exactamente lo mismo. Básicamente es eso, ¿no? Impulsar esa cocina local que es tuya y tomarla como bandera para un sinfín de cuestiones. Sí, incluso en un mundo tan globalizado como estamos hoy, encontrar estos focos de identitario, ¿no? Con la comida, porque hoy estamos en cualquier país y tenemos una interconexión enorme y podemos elaborar diferentes procesos gastronómicos, de comida italiana, de comida mexicana, de comida peruana o española, y me parece interesante que se ponga fuerte énfasis en la cocina local como un factor de identidad, porque me parece que eso es lo que realmente da un valor identitario, y además tiene otro ingrediente que tiene que ver con una de las cosas que conversábamos hoy sobre el tema del desarrollo y la atracción turística también, que es un factor importante. Claro, cuando se habla de gastronativismo también se comienza a hablar sobre gastronacionalismo. Uh-huh. Y ya hablamos de cuestiones un poquito más ortodoxas, que también yo no veo que estén tan correctas, ¿no? En el sentido que nosotros estamos conscientes que si yo voy a un restaurante mexicano en Buenos Aires, uh-huh, no voy a encontrar comida mexicana. Voy a encontrar una interpretación de la comida mexicana que es apta para el paladar argentino. Exacto. Y lo mismo, acá en México jamás voy a poderme comer una empanada como me las como en Tucumán o en Salta, por ejemplo. Y eso es entendible, pero pretender encontrar cosas que uno come en otro lugar, pues no, también
es una faceta, yo creo que muy negativa de esta cuestión del gastronacionalismo, ¿no? Es un tema para reflexionar, ¿eh? Realmente lo que estás diciendo es muy cierto y fíjate que tal vez es un poco de esnovismo esto que planteas, en el sentido que acá en Buenos Aires, por ejemplo, te encontrás con comida árabe, comida mexicana, comida peruana, y es cierto, tal cual lo que decís, que es una interpretación local de esa comida de origen, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso. Claro, pero no es nada negativo, al contrario, es muy, muy positivo, ¿sí? Y de eso se trata el patrimonio inmaterial, es sumamente dinámico y se adapta a todos los entornos. Y en este sentido, la gastronomía es un claro ejemplo, ¿no? Esta adaptación de estas manifestaciones a sus entornos culturales. Y hay que aceptarlas, son manifestaciones muy, muy interesantes. Sobre todo cuando implican algún tipo, por así llamarlo, de mejoramiento, ¿no? Es decir, quizás es un título ostentoso, pero digo, si yo hago la comparación entre la pizza que se puede comer en Italia, su país de origen, y la que se puede comer en Argentina con 30 o 40 variedades, y todo el proceso que cambió, y que si es de tipo a la piedra o de media masa, bueno, qué sé yo, variedades de todo tipo. Creo que fue una contribución en última instancia, ¿no? Es decir, que fue un aporte y que, como bien decís vos, no necesariamente el hecho de que se repita exactamente igual y que no haya una reinterpretación puede favorecerlo en algunos casos, por lo menos desde mi punto de vista. Claro, y se convierte en cocina local. Tal y cual. Todas las cocinas del mundo han sido construidas así, a base de relaciones y de intercambios. No hay cocinas nativas 100% nativas, ¿sí? Todas son una fusión, digamos, de muchas cocinas. Y vemos que, por ejemplo, y eso lo tenemos muy presentes en las cocinas de todos los países de Latinoamérica, tenemos influencia española, pero también indígena, pero también africana. Hay cocinas negras que han influido muchísimo en las cocinas locales, europeas como la italiana, la francesa o del Medio Oriente, y se van haciendo todas estas construcciones y se van arraigando a la gente, ¿no? Es así como se construye todo eso. Entonces hay que dejarlo andar, son cuestiones muy, muy dinámicas, ¿sí? Que no podemos parar. Y esa es una de las cualidades del patrimonio inmaterial, que es sumamente dinámico. Bueno, lo mismo pasa con la lengua, ¿no? Es decir, vos fijate que en los países periféricos, en general, la lengua es más tradicional que en los lugares de origen. Digo, si yo pienso entre el italiano y el latín, hay mucho más diferencia que lo hay entre el rumano y el latín. Es decir, en Rumania se mantuvo más cerca del latín que en Italia, que cambió mucho más, y en algunos países, por ejemplo Colombia, sigue habiendo ciertas expresiones que hoy llamaríamos de un español antiguo, que en España por supuesto no se habla, es decir, y que acá quedaron, digamos, bastante arraigados. Es decir, la lengua es algo muy dinámico, con todas las resistencias que eso implica, ¿no? Porque después viene la Real Academia, que siempre viene tarde con las aceptaciones de ciertas palabras y demás, pero no pueden impedir la dinámica, esto es así. Claro, también en México tenemos muchísimas expresiones que vienen del español antiguo, que en España ya no se utilizan. También tenemos muchas palabras del español antiguo que en España también ya no se utilizan, ¿no? En Argentina es súper interesante porque hay una influencia impresionante del italiano, Sí, y sobre todo en términos culinarios. claro. Y la gente no se da cuenta, pero yo sí les digo, esta es una palabra italiana. Claro. Pero la gente no tiene idea de lo que está hablando, son palabras en italiano cuando está hablando de cocina, ¿no? Sí, sí. No, y pasa, y te digo, dentro de todo del italiano, que fue una de las migraciones más importantes, se tiene algún registro, la española también, pero de otras casi como que llaman la atención, por ejemplo, el árabe.
¿no? Que tenemos muchísimas palabras en español, todas aquellas que empiezan con al, por ejemplo, suelen serlo, no hace mucho con una persona en un curso me decía, no, dice, pero no en nuestro idioma, es decir, no creo que sean tantas. Digo, mirá, en el proceso mismo cotidiano y todo momento de respirar, lo hacemos en árabe. Dice, ¿cómo respiramos en árabe? Digo, sí. ¿O acaso no decimos inhalar y exhalar, que es poner Alá dentro nuestro y sacar Alá de nosotros? Digo, más árabe que eso. Y claro, y de pronto se sorprendió porque nunca se había dado cuenta que inhalar y exhalar tenía que ver con esto, digamos, ¿no? Porque vos fíjate que, y creo que es un gran problema sobre el tema de patrimonio, no nos cuestionamos lo obvio. Lo obvio se transmite por tradición oral y por generaciones y demás, pero no se reflexiona sobre eso. No se genera un estudio, por así decirlo, para entender por qué es así. Es muy gracioso lo que pasa. Claro, y cuando nosotros hacemos cuentas de dinero, de lo que quieras, estamos escribiendo en árabe, claro, porque los números que usamos son de origen árabe. Tal cual. Yo, por ejemplo, en eso siempre tengo una pregunta que hago cuando doy clases sobre la ciudad de Buenos Aires, es que no sé si en México también lo llaman así. Nosotros acá al espacio construido, digamos, en una ciudad lo llamamos manzana. ¿Y por qué se llamará manzana? ¿No? Es decir, ¿a qué hace referencia? ¿Al fruto? Evidentemente no. Y la verdad que es muy difícil encontrarle el origen de por qué, porque en inglés block es muy gráfico y es un cuadrado y es eso, digamos, en general, pero, por ejemplo, esas cosas no solemos preguntarnos por qué pasan, ¿no? Es decir, o de dónde vienen esos términos. Claro, y bueno, yo doy clases en una escuela donde hay una licenciatura en gastronomía. Ajá. Doy clases de historia y de antropología alimentaria, y eso es lo que le inculco a mis alumnos, ¿no? Desde el punto de vista culinario, ¿por qué las cosas se llaman como se llaman? Claro. ¿Sí? Claro. Y ahí vas a entender el origen de lo que te estás comiendo, básicamente. Claro. Sí. Ya entramos al cuarto bloque de Área Protegida y nos acompaña en esta oportunidad Miguel Iguarade de México. Bueno, Miguel, la verdad que fue muy interesante toda la conversación que tuvimos. Ya se nos está terminando el tiempo. Y la verdad que no solo que disfruté mucho de lo que hablamos, sino que me abrió el apetito, aparte de todo. Entonces, bueno, en otro momento podríamos seguir conversando sobre este tema, porque lo que ustedes hablaban sobre el arte culinario, la gastronomía, la lengua, es lo que pasa también en la arquitectura, con todas las hibridaciones, las fusiones, que nosotros como país latinoamericano recibimos de la oleada europea que hemos recibido en varias oportunidades a lo largo de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, Miguel, te mando un fuerte abrazo. Fue muy interesante haber conversado con vos y seguramente en alguna otra oportunidad te vamos a volver a convocar. Muchísimas gracias por la invitación, lo he disfrutado muchísimo, el tiempo se me ha ido así como agua y espero una siguiente invitación para poder seguir conversando sobre estos temas que son interesantes. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, saludos a todos. Abrazo. Con Rubén agradecemos mucho la participación de Miguel Iguarade desde México y a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado. Sí, como ya se ha formado una linda costumbre, nos estaremos reencontrando aquí, en Área Protegida, el próximo lunes. Desde ya, recuerden que también pueden disfrutar de voces destacadas.